Buen día, colegio libre. ¿Sí me Hola, escuchan? buenos días. Ya estoy por acá. Estoy compartiendo. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Bien, Pues todo bien aquí. bienvenido. Muchas gracias. Pues muy bien. Pues bien, yo creo que podemos iniciar. Pues bienvenidos a esta segunda conferencia magistral del Congreso Internacional, de este tercer Congreso Internacional de Ciencia Política y Economía 2024. Pues es todo un gusto tener a un ponente de la talla del doctor Jorge Culebro. Como sabemos, pues todas las organizaciones y en especial la administración pública, pues tiene una serie de interacciones entre sus componentes. Finalmente, esas interacciones son reguladas a partir de reglas, de instituciones que normalmente le dan estabilidad a las organizaciones y en especial a la administración pública. Sin embargo, por ahí pueden surgir eventos coyunturales o irrupciones que pueden generar desajustes en las organizaciones. Y bueno, finalmente este es el tema que nos compete hoy con el doctor Jorge Culebro, que nos presentará la ponencia magistral de gestión de crisis y administración pública, contribución desde la teoría de la organización y el análisis institucional. Por ahí, antes de cederle la palabra, perdón, de hacer la presentación formal en términos del video, me gustaría comentar que el doctor Jorge Culebro es especialista en teoría de las organizaciones y análisis institucional, ¿no? Entre otros temas que ha desarrollado, pero supongo que esas son dos de las áreas que más ha trabajado, al igual que la parte de gobernanza. Por favor, ¿podrían pasar el video de presentación del doctor Jorge Culebro? Sí, doctor. ¿Pudiera dejar de compartir un momento, doctor Culebro? Ya. Gracias. Jorge Enrique Culebro Moreno es doctor en Administración y Teoría de la Organización por la Universidad de Bergen, Noruega, en el Departamento de Administración y Teoría de la Organización, maestro en Administración Pública en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Universidad Nacional Autónoma de México, y en Periodismo por la Escuela Carlos Septién García. Cuenta con estudios de posgrado en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, Países Bajos. Estudió de intercambio en la Escuela de Graduados en Administración Pública de la Universidad de Colorado en Denver. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 3, responsable del Seminario de Análisis Institucional del Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades, así como del Laboratorio de Análisis Institucional y Organizacional. Sus áreas de interés son regulación, reforma administrativa, sistemas de bienestar social, migración, análisis institucional y organizacional, coordinación y gestión de crisis y desastres, COVID-19. Actualmente es jefe del Departamento de Estudios Institucionales y profesor titular C de tiempo completo del Departamento de Estudios Institucionales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es un gusto y un placer tener al doctor Jorge Culebro en este evento. No voy a ahondar más en presentaciones, más bien le voy a ceder la palabra al doctor. Adelante, doctor. Voy. Sí, muchas gracias, doctor Ignacio. Gracias al Colegio Libre de Hidalgo, a este Congreso Internacional de Ciencia Política y Economía, por esta oportunidad de dirigirme sobre un tema que he venido trabajando hace un tiempo. Bueno, no, ahorita les voy a comentar un poco de los antecedentes y cómo hemos estado trabajando, pero sobre todo mucho de un tema, pues que considero muy, muy importante, relevante, dado los tiempos actuales que, de hecho, ayer veíamos algo sobre migración y crisis y tiempos disruptivos. Entonces, un poco la propuesta de esa conferencia es tratar de presentarles a ustedes cuáles podrían ser algunos aportes desde la teoría de la organización y el análisis institucional para comprender la crisis y gestión de crisis. De hecho, cuando uno habla de teoría de la organización y análisis institucional, pensaría que es algo muy alejado de la ciencia política y la economía, pero no, bastante. De hecho, se nutren
esas disciplinas entre ellas, y ahorita vamos a ver cómo también hay mucho de relación entre teoría de la organización y lo que es la ciencia política y la economía, para poder comprender mejor algunos fenómenos que en este caso se trata sobre las crisis, las posibles crisis. En ese sentido, pues agradezco mucho la oportunidad de dirigirme a ustedes, y voy a compartir pantalla para ser un poco más, seguir un poco más esas ideas. Un segundo, ahí voy. Mm, ¿Sí se ve, verdad? Perfecto. Eh, bueno, también en principio pues agradecer eh, esa oportunidad también, porque es una buena eh, ocasión para poder fortalecer las relaciones que hay entre todas esas instituciones, no solamente con el Colegio Libre de Hidalgo, sino también con otras unidades. En ese caso, la UAM Posarco, con la cual hemos tenido pues también muchas historias en conjunto, de esfuerzos y de trabajo en conjunto. Ujú. Y bueno, el tema que voy a presentar es sobre gestión de crisis y administración pública, contribuciones desde la teoría de la organización y análisis institucional, en el sentido de ver, es decir, se trata un poco de ir haciendo un ejercicio al final para poder encontrar algunos elementos de esas disciplinas que puedan explicar eh, cuestiones como la crisis, el COVID, muchas cosas que han sucedido, pero mucho también en el ámbito de la ciencia política y la economía, que no parezca que se trata de otra disciplina, sino que también hay mucho de interconexión en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí está la portada, seguramente yo les enviaré después la presentación por si quieren estar en comunicación, pues está en mi correo y todo lo demás. El contenido que voy a tratar de manejar primero es un poco de una breve introducción, pero sobre todo eh, hablar sobre algunos antecedentes que hemos tenido al interior del departamento y en algunos programas de investigación que hemos estado trabajando, y cómo de esos antecedentes podemos llegar a establecer esas contribuciones de la teoría de la organización y el análisis institucional para comprender la crisis y gestión de crisis. Creo que tenemos un poco el objetivo. Y al final eh, voy a hablar solamente sobre algunos hallazgos de un proyecto que se hizo hace un par de años sobre COVID, y que precisamente tiene algunos elementos de teoría de la organización y análisis institucional. Del tiempo, ¿cómo estamos? El tiempo, no me acuerdo bien. Ustedes me dicen, ¿verdad? Sí. Ok. Eh, bueno, con nosotros, a los antecedentes, ya bueno, de alguna manera ya hace muchos años se fundó el Departamento de Estudios Institucionales, y desde su fundación, bueno, había un componente importante por el empleo de el análisis institucional para entender distintos fenómenos sociales. Entonces, bueno, se crearon en ese momento algunos grupos de investigación, otros más orientados hacia la economía institucional, sociología, por ejemplo, institucionalismo sociológico, y otro que tiene que ver con el aspecto histórico, y otro también relacionado con ciencia política. Entonces, en función de esas perspectivas institucionales, fue ese que empezaron a hacer estudios, investigaciones, y uno de los primeros que empezaron a trabajar ahí fueron preocupaciones sobre ciertos sectores importantes de la vida política en México. Entonces había un área muy enfocada hacia la educación superior, la educación, ahorita ya es más bien educación básica, media superior, pero también hubo una línea, una preocupación por entender algunos sistemas de seguridad, protección social, el sector salud. Y entonces hubieron ahí unos estudios sobre el sector popular, y utilizando precisamente herramientas de la teoría de la organización y el análisis institucional, fundamentalmente pensando en una comparación a través de distintos casos, por ejemplo, lo que pasaba en un estado como Chiapas, otro del norte, etcétera. Y entonces, a raíz de los estudios, por ejemplo, de los conversión de casos,
También se hicieron algunos estudios y comparación de casos de cómo había procesos de reforma administrativa que impactaban hacia ciertos sectores, en uno de ellos es el sector salud. Y tuvimos, por ejemplo, el caso de comparaciones entre algunos países, Alemania, México, Noruega, etcétera. Y bueno, seguimos trabajando con esa parte del sistema de salud, todo lo que estaba pasando. Y nos empezamos un poco a aproximar a situaciones sobre gestión de crisis y desastres, en función mucho de los últimos acontecimientos que estaban ocurriendo. Y bueno, fue en eso que llegó el sismo del 17. Y a raíz de eso, bueno, comenzamos a redefinir un poco nuestros eh, variables proyectos orientados hacia la importancia de los sistemas de regulación, la importancia de los puntos de coordinación, como una respuesta a los desastres. Entonces, bueno, fueron algunos estudios sobre el sismo del 17. Después de eso vino, un segundo, nada más déjame tomar un poco de esto por aquí. No se escucha. Es que tenía que mover una cosa, pero ya. Eh, entonces, bueno, después de lo que pasó con los sismos del 17, estuvimos trabajando la parte de algunos, otro tipo de desastres. Y pues luego nos alcanzó el 19, el COVID. Entonces, a raíz de eso, pues gran parte de lo que veníamos trabajando de sobre gestión de crisis, aparte de los sismos, lo fuimos llevando un poco hacia la parte de lo que fue el COVID en un proyecto conocido, sobre todo precisamente ya enfocado hacia algunos resultados que tenemos en cuanto a la teoría de la organización para entender lo que pasó con el COVID. En esa época lo que pasó con el COVID es que hubo muchos estudios, algunos en cuanto a salud, políticas públicas, etcétera, y nosotros tratamos de introducir la parte de teoría de la organización para entender esa respuesta del gobierno mexicano. Encontramos entonces, empezamos a rescatar lo que era la variable de la coordinación como un elemento fundamental en términos de estructura, perspectiva instrumental y otro tipo de ramas de las organizaciones. Eh, Algunos de los que lo que hicimos en ese momento fue un número especial de la revista de Guanajuato, que es la RAMAP, seguramente algunos de ustedes ya la conocen, eh, donde además de introducir, por ejemplo, el fenómeno de la del análisis institucional, bueno, pues tratamos de entender otras experiencias en ese número especial. Eh, También, digamos que en ese momento, también otros dos puntos claves que son antecedentes fundamentales son, por un lado, lo que es el seminario de análisis institucional y el seminario de estudios multidisciplinarios sobre migración internacional, y junto con el laboratorio de análisis institucional. Y todos ellos, entonces, nos abocamos primero en esta parte del proyecto CONACYT, de para entender esa respuesta de los gobiernos subnacionales e inclusive, por ejemplo, por la respuesta en términos de asuntos migratorios y crisis transfronteriza. Mm. Algunos resultados de ese momento fueron, por ejemplo, artículos, entrevistas, capítulos de libros, seminarios de investigación que sucedieron. Les comentaba que hubieron dos números especiales, uno sobre la revista de Guanajuato, la REMOT, y otro de la revista de Jalapa hace muy poco, sobre la revista digital de estudios organizacionales, que es la que está aquí, un poco. También con los aportes de la teoría de la organización para entender crisis de gestión de crisis. Eh, a raíz de este proyecto y de lo que venimos trabajando, comenzaron a surgir entonces algunos elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la confianza institucional. Ya antes había algunos trabajos sobre capital político, capital social, confianza en instituciones, pero empezamos a ver entonces la importancia de estos variables más de carácter institucional, como en este caso la confianza institucional, eh, para poder explicar en algunos casos pues lo que sucedía.
con la crisis de la que son las crisis de COVID. Eh, Otras cosas que comenzaron a surgir fueron en términos de estructura, por ejemplo, eh, la importancia de la especialización en las tareas junto con los mecanismos de coordinación que se dan entre distintos niveles, ya sea vertical o horizontal, para atender estos fenómenos. Por la parte institucional también comenzaron a surgir elementos como, por ejemplo, lo que son las trayectorias históricas, y las coyunturas críticas, viendo precisamente cómo este, eh, esa parte de las coyunturas críticas como puntos de inflexión que van generando trayectorias posteriores que explican muchos de los tipos de respuestas que se dan frente a la crisis. Entonces empezaban ahí a surgir esos elementos. Otros, por ejemplo, las trayectorias que daban como resultado como determinadas configuraciones político-administrativas en los modelos poblacionales podían explicar alguna variación en las respuestas ante la crisis y ante el COVID, y también lo que fue compensa. Entonces, a lo que llegamos hasta ese momento fue de los antecedentes del sector salud, desastres, crisis, etcétera, incorporar poco a poco algunos elementos sobre variables institucionales o organizacionales, teniendo como resultado esos cuatro elementos importantes que están mucho en todo este proyecto y en todos los artículos que se hicieron en ese momento. Ya entrando, por ejemplo, digamos que hasta aquí sería este, lo que quería comentar sobre antecedentes por parte del departamento, del laboratorio, de algunos grupos de investigación, hasta llegar a la parte de crisis, de gestión de crisis y cómo empezamos a abordar el tema de la crisis en función de algunas primeras variables importantes que eran esas, ¿no? La confianza, trayectorias, eh, y coordinación y especialización. Ya cuando hablamos, por ejemplo, de crisis y gestión de crisis, bueno, sí, es un fenómeno, ah, hay de alguna manera en el ámbito, a partir de la Segunda Guerra Mundial vino un proceso en el cual, bueno, todo lo de la Guerra Fría, este, había, por ejemplo, en otras partes del mundo otro tipo de conflictos, guerras, etcétera, pero eh, a nivel mundial ya empezaban a vislumbrarse más esa importancia de cómo fenómenos disruptivos que comenzaban a impactar en la sociedad. Entonces, en el mundial. En el caso mexicano, digamos, en esa parte de México, bueno, y también había algunos puntos de inflexión muy importantes. Tal vez el más relevante tenga que ver con el sismo del 85 en cuanto a el 19 de septiembre, como un parteaguas en términos de cultura de protección civil, por ejemplo, en términos de participación de la sociedad, y a partir de ahí se fueron desarrollando muchos elementos importantes para entender posteriores crisis. Sin embargo, aunque eso fue un momento importante, ya había existido en esos años otro tipo de fenómenos importantes. Por ejemplo, seguramente algunos de ustedes, pues ya los se acuerdan, ¿no? Lo que fue, por ejemplo, San Juanico, en el 80, creo que fue en 89, me parece, no sé exactamente, pero también aquí hubo un tipo de respuesta ante un desastre, una emergencia que pasó aquí en San Juanico. También, anterior a eso, hubo también otro fenómeno muy importante que también vino un poco a dirigir la atención a cómo podía estudiar ciertos fenómenos que tienen que ver con crisis y desastres, que fue las explosiones en Guadalajara, que al parecer había gasolina en los ductos, explotaron, y bueno, hubo allí también una muerte importante. Posteriormente ya pasaron otro tipo de situaciones, pero el más reciente tiene que ver con el huracán Otis,
y también en México cómo afectó la parte del COVID, ¿no? En los 19. Una cuestión a nivel del país y cómo ya empezaba, por ejemplo, a vislumbrarse un poco la idea de que, bueno, que no es tanto que existan desastres naturales, sino que todavía hay desastres porque hay poca preparación, hay una débil respuesta, hay poca coordinación. Entonces, se empezaban uno a preguntar, no mucho todavía, pero empezaba un poco a preguntarse qué había pasado, cómo ha pasado, qué fue, cómo se respondió y qué implicaciones tiene en eso en otras áreas. Ujú. Después, bueno, no después, pero a nivel mundial también hay otros fenómenos importantes que algunos sí tienen que ver con los aspectos migratorios. Veamos, por ejemplo, lo que se le llama bueno, de hecho, tuvimos ayer un seminario precisamente sobre algunas crisis migratorias en cuanto a Ucrania, por ejemplo, el norte de África hacia Europa, pero en términos un poco más cercanos hacia Latinoamérica, bueno, presenciamos mucho del fenómeno de la migración de Venezuela hacia Colombia, Perú, Sudamérica, también en el caso hacia México, y hacia desde Centroamérica con las caravanas y con todo lo que sucede, ¿no? Eh, a nivel mundial también un fenómeno importante que atrajo la atención de los estudiosos en términos de crisis y gestión de crisis fue lo que pasó con la explosión mm, de un volcán en Islandia y el fenómeno, por ejemplo, parte del volcán, eh, lo que ya empezaba a vislumbrarse junto con lo que fue en su momento Chernobyl, ya el término de la existencia de crisis transfronterizas y la manera en que tiene que haber una respuesta importante a un cierto fenómeno de crisis con respecto a otro. Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que sería Islandia, bueno, pues después hubo las cenizas afectaron toda esa parte, por ejemplo, de Europa, afectando vuelos, afectando muchas cosas, pero no tan fuerte en su momento como lo fue Chernobyl, que después vino a afectar muchísimas cosas. Solo que aquí, eh, como sucede en muchos otros aspectos, se trata, por ejemplo, de estudiar las respuestas, pues había un poco más de reservas para conocer qué es lo que pasó, y es hasta ahora las que uno comienza un poco a saber cómo fue la respuesta, qué hizo el gobierno, cómo trató de hacer todo eso. Y luego había, hace poco también hubo un acto terrorista, bueno, ahorita no está aquí, pero también debería estar aquí, las Torres Gemelas también y otros actos terroristas, pero hubo uno muy particular que fue el caso de Noruega, de la isla de Utoya, y que sí que también atrajo la atención de algunos estudiosos para ver por qué las autoridades actuaron de esa manera, cómo actuaron. Y entonces a lo que lleva un poco todo esto es que ha habido fenómenos que han sucedido de estos desastres que han llevado a ciertos fenómenos en cuanto a una crisis. Y eso trajo como consecuencia tratar de ver qué es lo que ha pasado en términos de las respuestas a esas crisis y sobre todo esta que está por acá. Y a lo que llegamos un poco es que cuando hablamos de crisis y desastres, de lo que sucede, no es algo tan nuevo. Lo que puede ser un poco novedoso es el enfoque que uno empieza a tener para estudiar estos fenómenos. Eh, También el hecho de que cada vez hay una mayor preocupación por tener esas respuestas y sus implicaciones, por ejemplo, en áreas como la legitimidad, la gobernanza, la confianza, por ejemplo. Hay situaciones que van a afectar cómo es esta respuesta ante lo que sucede. Anteriormente, bueno, siempre ha habido emergencias, cosas que suceden, hay una respuesta, pero el interés ahora es un poco mayor por ver cómo se dan esas respuestas y la inclusión ya también de distintos actores, sociedad civil, órganos internacionales, y el aporte de distintas disciplinas de la sociología, economía, etcétera,
Y algunas de ellas tienen que ver, como ahora lo que vamos a ver, de qué manera algunos aportes de la teoría de la organización y el análisis institucional permiten entender estos fenómenos que están sucediendo y que se siguen estudiando. De hecho, por ejemplo, todavía uno puede encontrar estudios que se hacen con base en las respuestas que surgieron hace tiempo. Mm, 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 mm. Ya en términos de lo que se refiere a la crisis en gestión de crisis, hay que partir un poco de la idea de que hay varias dimensiones para entender qué es esta crisis. Una tiene que ver con la existencia de una amenaza, circunstancias que generan que esa amenaza a lo que sucede, o sobre todo en términos de una percepción y de un hecho, ¿no? Como un hecho implica una amenaza severa a los principios humanos, por ejemplo, la libertad, la vida, etcétera. Eh, Algo que es muy frecuente cuando suceden estas crisis son los altos niveles de incertidumbre, un sentido de urgencia por responder y la idea de tomar acciones y decisiones de manera urgente para reducir esos niveles de incertidumbre y el impacto que tiene esta amenaza. En términos, por ejemplo, por el perro. En términos, por ejemplo, de lo que se refiere a hacer la percepción, tiene que ver mucho, es decir, hay una cuestión objetiva de la crisis que son esos altos niveles de incertidumbre, el sentido de urgencia, la decisión, pero también tiene que ver con el aspecto subjetivo que tiene que ver con un cierto grado de ambigüedad, en el sentido de cómo las personas interpretan eso que está pasando, y de ahí un poco muy importante la importancia del liderazgo institucional que vamos a ver después y otro tipo de elementos importantes. Mm, para ir comprendiendo esto de lo que es una crisis, bueno, uno puede diferenciar cierto tipo de crisis en función de algunas variables como pueden ser su origen, su velocidad, la predictibilidad, el grado de preparación, la intencionalidad, la complejidad, la politización y la persistencia después de la emergencia. Eh, las características que tienen estas variables, pues van a haber ciertos tipos de crisis y esos tipos de crisis van a tener respuestas diferentes con implicaciones distintas dependiendo de esas variables. Por ejemplo, tenemos la existencia de lo que sería una crisis repentina con crisis con muy alta velocidad. Con cualquier epicentro puede ser posible, y los ejemplos más claros son ataques terroristas, por ejemplo, algún apagón que haya sucedido de imprevisto, y en el sector público es muy importante elementos como la coordinación y la preparación para entender estas crisis, ¿no? Otras crisis son las famosas crisis progresivas, en la que también cualquier epicentro puede ser posible, pero aquí hay una baja velocidad de llegada, pero de alta previsibilidad, es decir, algo puede suceder, pero ya la crisis como tal, este, pues ya va en una velocidad un poco más baja, ¿no? Eh, Ahí la crisis se explica mucho por la existencia de un bajo nivel de preparación y algunos ejemplos pueden ser, digamos, lo que es el cambio climático, en términos de la obesidad, por ejemplo, en centro de población, que son situaciones en las cuales son altamente previsibles y en las cuales un bajo nivel de preparación pues trae como consecuencia esas crisis. Eh, en términos del sector público, tiene un potencial muy importante para reducir la legitimidad de las instituciones y es fundamental el liderazgo y los arreglos que se tengan previos y que se generen mientras diga esta, esa crisis. Dame un segundo. Ujú. Un segundo. Ya, perdón, y así. Eh, y entonces es muy importante aquí la amenaza de la de respuesta y los abusos que se presentan. A otro tipo de crisis, perdón, las llaman las de sombra larga, en el que también cualquier presente puede ser posible, pero
Hay crisis que son repentinas, el impacto es muy rápido, pero en esta, por ejemplo, hay un alto nivel de la persistencia después de una etapa dura de la respuesta. Por ejemplo, lo pasó con Chernobyl, por ejemplo, y en ese sentido, lo que aquí es muy importante son los mecanismos de regulación que se tengan para poder ir enfrentando de manera posterior ese tipo de epicentro. Otro tipo de crisis son las llamadas crisis transfronterizas, en lo cual el epicentro, en otros el epicentro puede ser en cualquier lugar. En este el epicentro es transversal a la sociedad y otro tiene límite de las fronteras. Y algunos casos tienen que ver, por ejemplo, con aspectos migratorios, salud y es importante, digamos, lo que se conoce como gobernanza de multinivel y los mecanismos de regulación que hay. Ujú. En ese sentido, cuando uno percibe la crisis, encontramos estos elementos que es la alto nivel de incertidumbre, un alto sentido de urgencia y una amenaza muy fuerte a lo que está sucediendo. Entonces, esos niveles de incertidumbre, la urgencia y la amenaza implican llevar a cabo cierto tipo de decisiones y entonces a partir de aquí, digamos, sobre el tipo de decisiones ya empiezan también un poco a vislumbrarse algunos de los contribuciones en términos de la teoría de la decisión, decisiones en función de ambigüedad, incertidumbre y todo lo que sucede desde esta parte que está por acá. Mm, sí. Eh, Algo que es muy importante, entonces, eso es para entender lo que es una crisis. Sin embargo, ya la gestión de crisis se refiere precisamente a las acciones que se toman para reducir el impacto de una de esas crisis o lo que sucede. Y generalmente hay ciertas etapas que es la preparación, la respuesta, la continuación, el aprendizaje y la prevención, que son de alguna manera etapas que ya también se incorporan, por ejemplo, que dentro de las empresas ya existe también una literatura previa sobre cómo las organizaciones responden ante la crisis, por ejemplo, sector privado, etcétera, ¿no? O cómo cambios en el contexto afectan los mercados y entonces las organizaciones tienen que dar respuestas a la crisis, llevando esto, dentro de la crisis y en la gestión pública encontramos que estas etapas que están por acá. Vamos a ver después cómo esas etapas también se relacionan de manera muy importante con otras variables sobre institucionales y organizacionales. Y el estudio de la gestión de crisis puede ser desde la sociología, la antropología. Hay una literatura muy importante sobre lo que son la reducción de riesgos, la manera de prepararse para eso, afrontar qué es lo que está sucediendo. Otra área importante que es la regulación de servicios de emergencia y los enfoques gerenciales, que les decía que ya desde el ámbito de las teorías de la organización, en el aspecto de los estudios gerenciales, bueno, ya viene estudios previos sobre cómo eh, las estructuras y las configuraciones pueden ir cambiando de acuerdo a cómo cambian el ambiente, ya sea dinámico, complejo, o cómo puede pasar de un ambiente estable a un ambiente muy dinámico y la respuesta que tienen las organizaciones frente a eso como antecedentes para después entender esta gestión de crisis de los desastres que ocurren y sus implicaciones en términos de gobernanza y ciencia política. Ujú. En ese sentido, en esa gestión de crisis en el contexto de misión pública, supone el empleo de distintos dispositivos para generar solución a problemas que surjan cuando se produce algún tipo de crisis. Esto, ya vimos ahorita lo que era una crisis como percepción, como hecho, sus dimensiones, amenazas, sentido de urgencia y las decisiones. El elemento de gestión de crisis, en términos de la gestión pública, supone dispositivos para buscar una solución cuando se presentan este tipo de situaciones de desastre o de crisis. Y si precisamente lo que parte de los aportes de los servidores institucionales es que esa gestión de crisis se produce precisamente en un contexto político-administrativo que puede traspasar de muchas maneras las fronteras organizativas y precisamente por esto es que se empieza a ver cada vez más claro la importancia de la coordinación vertical y horizontal para darle la respuesta a ese tipo de fenómenos que suceden, ¿no?
La vinculación en ese entonces entre teoría de la organización y gestión de crisis tiene que ver con la existencia de los retos político-administrativos que sugiere esa respuesta a las crisis, que tiene que ver con la capacidad de respuesta, eh, entendida como una variable fundamental en el diseño de políticas para las decisiones y la capacidad que tengan estas, eh, esos gobiernos para coordinar y regular las actividades de emergencia. Aquí, porque aquí lo que supone todo esto es que hay, hay un ambiente, hay un contexto, algo que sucede que antes es estable. Entonces hay cambios muy repentinos. Pueden también haber cambios que se prevén que puedan llegar, como por ejemplo esos tipos de crisis que se pueden a futuro, pero que suponen una capacidad importante para coordinar y regular esas actividades de emergencia. Es decir, capacidades gubernamentales, institucionales y de políticas públicas. Eh, ¿Por qué? Porque a final de cuentas lo que supone la respuesta, es decir, eh, el discurso fundamental es que la gestión de crisis como una respuesta de política pública es una actividad altamente política y controvertida en términos de conflicto, poder y legitimidad. Entonces son variables que surgen a partir de entender cómo las respuestas a la crisis son actividades altamente políticas y controvertidas. Es no, no son pues sí, se implica mucho la parte técnica, se implica mucho conocer de ciertos elementos. Por ejemplo, si es una crisis del agua, pues es importante conocer aspectos del agua, cómo funciona, etcétera. Si es una crisis, por ejemplo, en términos financieros, pues sí, también supone un conocimiento de expertos en esos temas, pero sobre todo que el tipo de respuesta, o sea, si es, por ejemplo, una crisis en cuestiones de salud, pues también supone que hay expertos científicos en temas de salud eh, puede responder a eso, pero independientemente de ese tipo de respuestas, siempre van a ser actividades altamente políticas y controvertidas en términos de conflicto, poder y legitimidad, con implicaciones importantes en el gobierno en ese momento. Y entonces lo que hicimos fueron, ya en términos de las aportaciones de la teoría de los sectores de análisis institucional, ese proyecto nos llevó a hacer un estudio de los gobiernos nacionales, partiendo de la idea también de esto, que la respuesta es una respuesta política y controvertida con implicaciones en conflicto por legitimidad. Llevamos a cabo un estudio comparativo, hay también algunas empresas internacionales, revisamos literatura sobre gestión de crisis y no es algo más que sea sumamente nuevo, ¿no? Como les decía, ya tiene algún tiempo que hemos estado trabajando y que se ha venido viendo eso, ¿no? Y entonces, en función de eso, encontramos dos grandes contribuciones que tienen que ver con los mecanismos de coordinación, ya sea desde un enfoque estructural e instrumental, o en términos de coordinación en el ámbito cultural, digamos, sociológico, organizacional, o como, por ejemplo, el ambiente institucional afecta a los mecanismos de coordinación que hay. Estos mecanismos de coordinación extraídos de la teoría de la organización, desde esos puntos de vista estructural, control. Y el otro tiene que ver con el liderazgo institucional. Y el liderazgo institucional supone la atención a 10, bueno, el liderazgo institucional en el ámbito de la gestión de crisis supone que los líderes, las autoridades tienen que llevar a cabo o llevan a cabo estas acciones en una etapa de respuesta a una crisis, una gestión de crisis, que es la detección temprana de la crisis, dar sentido a este fenómeno que está sucediendo, esta crisis, llevar a cabo decisiones críticas, establecer mecanismos de coordinación, eh, generar y construir el significado con términos de la crisis. Eso fue muy importante porque las autoridades en términos de comunicación también ayudan a tener una percepción acerca de la crisis y de lo que nos está sucediendo. Yo recuerdo un tiempo al inicio del COVID, había una, como una idea de que no se le podía llamar crisis, ¿no? Es una pandemia,
es una cuestión de salud, pero no es una crisis, ¿no? Entonces, de repente, es una crisis, es esto y esto y esto, pero bueno, eh, tiene que ver con esa construcción de certificados de la edad. Otro elemento importante que tiene que ver es la rendición de cuentas, los mecanismos de aprendizaje institucional y la generación de lecciones que suceden. En términos de la coordinación, lo que encontramos es que esta coordinación ocurre entre múltiples actores organizacionales que quizá nunca trabajaron junto cuando se presentó la crisis de COVID. En otros casos sí habían trabajado junto. Por ejemplo, encontramos en un estudio de caso cuando se trataba de Estado de México y Ciudad de México, ya había trabajo conjunto previo a otro tipo de esquemas que ayudaron a la colaboración entre esas dos áreas, ¿no? Como la zona metropolitana en cuanto a lo no circula y otro tipo de situaciones. Y como ya hay trabajos previos de coordinación, había cierto aprendizaje en las organizaciones que se llevó después o que sirvió para generar mecanismos de colaboración entre más entidades, aun cuando hayan sido de distinto partido político. Entonces, pareciera ser que la historia y el aprendizaje y las coyunturas podrían haber sido un poco más importantes que los términos políticos que están en ese momento, ¿no? Eh, encontramos, por ejemplo, eh, una respuesta ante la fragmentación de los sistemas, la cooperación como muy importante, pero de alguna manera eh, esta cooperación puede ser la principal problema, pero también su principal solución. En el sector público, esta coordinación se entiende como la alineación intencionada de tareas y esfuerzos de los distintos actores para alcanzar un objetivo definido. Entonces, es una definición que se obtiene mucho del ámbito organizacional, llevado ya hacia al ámbito de la ciencia política, para que entender que esa meta sea lograr una mayor coherencia en las políticas y los programas que se presenten. El liderazgo institucional, que sería ya una parte del análisis institucional o de sus aportes, tiene que ver con la aplicación de estrategias y prácticas que en una organización influenciada por el contexto cultural e institucional. Y desde esa perspectiva, la gestión de crisis puede evaluarse a través del liderazgo en la aplicación de esas 10 tareas, que son esas que vimos hace poco, ¿no? El reconocimiento temprano, creación de sentido, toma de decisiones, organización de la coordinación, acoplamiento y desacoplamiento, generación de sentido, comunicación, rendición de cuentas y lo que es el aprendizaje y el aumento de la resiliencia. Entonces, esas variables nos llevaron a presentar. Lo que encontramos en este estudio de caso fue eh, estudiar la respuesta de COVID-19 en algunos gobiernos nacionales y con variables como la coordinación y el liderazgo institucional de la teoría de la organización y el análisis institucional, junto con trayectorias históricas o coyunturas críticas. Y encontramos, por ejemplo, que hicimos un estudio sobre Ciudad de México, Estado de México y Jalisco. El liderazgo es importante ante una crisis de los gobiernos y que el sistema político administrativo ha generado que muchos gobiernos con los órganos estatales tengan sus propios mecanismos propios para accionar la crisis, que en ocasiones podrían haber estado en coherencia con lo que se proponía a nivel federal o no. Pues sobre todo una gran heterogeneidad a nivel nacional. En el caso, por ejemplo, encontramos ahí un caso muy interesante que fue el caso de Yucatán. Aquí radicó mucho la importancia del análisis histórico institucional y cómo políticas y programas de respuesta ante el COVID pues van a funcionar y operar dentro de otro tipo de políticas y programas que ya operaron con el tiempo. Es decir, en el caso de Yucatán, por ejemplo, en términos de crisis y desastres, y ahorita lo hemos estado viendo últimamente, es que eh, ya hay un aprendizaje de mucho de la sociedad con respecto a estos fenómenos, eh, y que cuando vienen fenómenos como huracanes, como huracanes, por ejemplo, pues ya hay una mayor preparación y los daños son bastante menores, que suceden diferente a lo que sucede en otras áreas, por ejemplo, del Pacífico, con intensidades más o menos similares, pero con daños mucho mayores.
Por eso, una variable importante que encontramos fue que la trayectoria y aprendizajes previos son fundamentales para la respuesta ante una emergencia, pero también muy importante a un cierto grado de confianza institucional, tanto en el desempeño de la gestión de crisis como en la capacidad de gobernanza y legitimidad de los gobiernos. Y eso lo encontramos en dos momentos, en una primera etapa intermedia de la respuesta, una primera etapa que se dio al inicio y cuando se pasó a la nueva normalidad, y la segunda etapa que viene un poco con el endurecimiento de sanciones y que redujo al parecer la confianza institucional. Ujú. Junto con la escalada de la pandemia y el distanciamiento de la estrategia federal. Eh, mm, ok. En ese sentido, de esos casos, lo que encontramos fue que el estilo de liderazgo con respecto a esas acciones sobre cómo se dan el asunto, encontramos, por ejemplo, casos interesantes sobre este liderazgo, el caso de Brasil, por ejemplo, en ese entonces estaba Trump en Estados Unidos, junto con otros estilos de liderazgo, entonces había el estilo de liderazgo cercano a un carácter populista versus un sentido más científico podría generar la diferencia en la respuesta. Importante también el establecimiento de mecanismos de coordinación previos, en la existencia de, como decía, coyunturas, el mismo COVID como una coyuntura crítica, pero también otras coyunturas que han sucedido en otros momentos en esos estados y que ha generado trayectorias importantes, como lo fue, por ejemplo, en su momento Yucatán, fue con el huracán Gilberto, creo que también fue parte de un punto de inflexión que permitió esa preparación de la población junto con los mecanismos de confianza que había, ¿no? Y sobre todo también la relevancia del contexto político administrativo. Luego había por ahí unos estudios que encontramos sobre ya a nivel nacional, en el sentido de que trayectorias, historias previas daban como consecuencia un sistema de salud particular al cual se enfrentaron muchos de estas, de los países frente a la crisis y de cómo están preparados o no para responder a eso. Y en términos de coordinación y liderazgo, encontramos que esas contribuciones son importantes, variables muy relevantes que apoyan la idea de la gestión de crisis, heterogeneidad en los diferentes estilos de liderazgo, elementos como las trayectorias, coyunturas de aprendizaje son fundamentales, aunque encontramos también eso un potencial dilema en cuanto a la necesidad de coordinación entre las organizaciones con estilos de liderazgo propio que podrían ir en contra con esos centros de coordinación que hay. O una tensión también entre la estabilidad y la flexibilidad para hacer frente a las emergencias. Es decir, em, a lo que voy es que cierto tipo de diseño de estructuras organizacionales suponen, con un contexto estable, suponen cierta estructura que puede entrar en tensión si no hay elementos de flexibilidad cuando se presenta un tipo de emergencia, ¿no? Eh, es fundamental, o sobre todo porque al final encontramos que no es solo una cuestión técnica esta respuesta, sino una cuestión política con implicaciones en términos de legitimidad, confianza y gobernanza de las instituciones que hay. Por ejemplo, encontramos, aquí están las etapas, con las distintas etapas que hay aquí, y vemos cómo en cada una de ellas las etapas del liderazgo institucional se afectan o no con esas que están por aquí. A las lecciones es que la preparación es importante, el significado que se le dé y la confianza. Y la respuesta tiene mucho que ver con el significado previo, la confianza, cómo se toman decisiones, mecanismos de coordinación. Encontramos respuesta heterogénea en los estados con apoyos diferenciados y con apoyo a grupos vulnerables. Finalmente, el aprendizaje es muy importante también la confianza institucional, pero en el estudio que encontramos poco aprendizaje eh, y ya sea en el corto y a largo plazo. Desde el institucionalismo encontramos, les decía, trayectoria de la dependencia importante. Es importante, nos sugiere esos estudios, la importancia de los estudios comparativos. Hay un textos importantes sobre en el estudio histórico, es cuando, por ejemplo, analizan las revoluciones de México con Rusia, encuentran de ahí, en función de la comparación, elementos importantes que explican posteriores desarrollos. Igual puede pasar en estudios comparativos frente a la gestión de crisis desde el ámbito institucional. Es decir, importante lo que es el marco institucional
respuestas de carácter más en cuanto al isomorfismo, pero sobre todo la idea que hay políticas de gestión de crisis que operan dentro de otras políticas y programas. Eh, no, última cosa. Entonces, ya las implicaciones para la ciencia política son importancia de tener una comunicación efectiva, tienes muchas implicaciones en términos de la gobernanza y la legitimidad de cómo se responde frente a una crisis, e importantes elementos de transparencia y rendición de cuentas que van a apoyar esa confianza y esa legitimidad. Por sobre todo, poner atención a las capacidades organizacionales, aprendizaje y adaptación, junto con los mecanismos de coordinación y de regulación. A esta parte yo creo que eso sería algunas de las contribuciones más importantes que hay eh, desde la teoría de la organización y el análisis institucional para comprender la crisis y gestión de crisis en el ámbito de la ciencia política y la economía. Y pues sería todo por el momento. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Jorge Culebro. La verdad, muy interesante esta combinación entre teoría organizacional y teoría de las instituciones. Al inicio yo, cuando realizaba la presentación, lo que veía es esas organizaciones que tienen toda una interacción de individuos y que normalmente se regulan por reglas, que sería el caso de la administración pública con una burocracia que se regula por reglas formales, por leyes. Lo que normalmente encontramos es que les dan cierta estabilidad y sobre todo ciertas rutinas y desempeños operacionales en el sector público, que cuando se enfrentan con estas disrupciones o estas coyunturas críticas, desarticulan los procesos de organización o la respuesta hacia esas irrupciones. Eso es un punto interesante porque normalmente la administración pública, no como organización, sino como disciplina, normalmente había dado esas rutinas de seguimiento a actividades muy bien establecidas a partir en términos legales. Y por ahí con el surgimiento de las políticas públicas, como que dentro del sector público, tuvieron una herramienta adicional que fue el poder dar soluciones de corte disruptivo, ¿no? Con mecanismos muy ágiles, mediante un staff que pudiera analizar en términos técnicos la solución, midiendo todas estas variables económicas, políticas, sociales, jurídicas. Entonces, es interesante cómo otras disciplinas, la teoría de la organización y el análisis institucional, están llegando o arribando más o menos a algunas de las propuestas, ¿no? Del análisis de políticas públicas. Entonces, yo solamente, bueno, más bien me gustaría preguntarle en relación, ¿qué tanto ha aprendido la administración pública en la combinación de estas dos disciplinas, la administración pública y las políticas públicas, sobre todo para la gestión y para la solución de crisis, ¿no? Crisis que pueden efectivamente, como muy bien lo marcaba ahí en su ponencia, en su conferencia, crisis que pueden tener diferentes niveles diferentes magnitudes, pero también diferentes velocidades. ¿Qué tanto se ha complementado? Porque lo que veo es también mucho trabajo empírico en términos de estudios de caso, y creo que eso complementa mucho la teoría. Sí, sí, bueno, sí hay un elemento importante en esa tensión entre estabilidad y flexibilidad de la que estaba comentando, eh, que es un poco parte de cuando se va a por ejemplo, pensar en organizaciones poco flexibles, digamos, sería, creo que una de las menos flexibles serían tres, que es las fuerzas armadas y la iglesia, ¿no? Pero justamente también las universidades también son muy poco flexibles y también son bastante conservadoras, pero eso es aparte de, de otro estudio. A lo que voy es que hay esa tensión en el sentido de que se requieren esos elementos de flexibilidad para dar respuesta ante una crisis, pero entra en tensión cuando la misma estructura no permita afrontar eso. Pero también está el otro lado, porque una burocracia, entre otras cosas, da mucha certidumbre.
Entonces, uno sabe que si uno sigue una regla, pues va a tener esa consecuencia, no hay mucho, ¿no? Entonces, hay poco nivel de incertidumbre dentro de las burocracias muy estables, pero cuando hay, por ejemplo, organizaciones muy innovadoras, entonces hay un alto nivel de incertidumbre sobre lo que puede pasar, y entonces también las personas también requieren de cierto control sobre lo que están haciendo. Entonces, y eso lleva al otro elemento que tiene que ver con lo que uno aprende. Digamos, hay dos vías en los cuales uno puede aprender. Uno puede, digamos, puede explotar las mismas decisiones que fueron hace tiempo exitosas, o uno puede explorar un nuevo tipo de reglas. Cuando uno explora, uno tiene que explorar un nuevo tipo de reglas que realmente son bastante innovadoras, pero puede ser poco el aprendizaje cuando se tiende a explorar todo el tiempo. Pero también puede ser poco el aprendizaje cuando se tiende a explotar la misma rutina todo el tiempo. Entonces yo creo que habrá que ver ya en términos particulares la situación y encontrar ese balance en términos de aprendizaje entre explotar nuevas rutinas y explorar otro tipo de nuevas rutinas. Creo que ahí está el punto clave. Y lleva, bueno, ¿qué es lo que está aprendido y cómo se ha aprendido? Bueno, también es una discusión en términos de lo que es el aprendizaje organizacional, porque eso puede haber, uno puede encontrar que eh, esos procesos de aprendizaje se expresan en términos de las rutinas, reglas, manuales, etcétera, ¿no? Y de ese sentido uno puede encontrar distintos niveles, uno puede, digamos, eh, aprender ciertos elementos y solo puede cambiar algunos procesos operativos de la organización. En otro nivel mucho más amplio, uno puede aprender y cambiar precisamente algunos niveles mucho más amplios, como la visión y la estrategia de toda la organización, que es a lo que se refiere con un poco de los dos niveles o dos ciclos, ¿no? Eh, ¿Qué tanto han aprendido? Pues yo creo que nosotros encontramos que ya había aprendizajes previos, no necesariamente de COVID. Entonces encontramos aprendizajes previos importantes en el estado de Yucatán, eh, y también en esa relación de coordinación de aprendizaje de cooperación entre zonas metropolitanas. Ya sea, por ejemplo, aquí lo que sucedió con Estado de México, Ciudad de México, como lo que sucedió con otras zonas metropolitanas en Guadalajara, con lo que es Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, o inclusive en el norte con algunas zonas metropolitanas de Mexicali. Entonces, sí, hay aprendizajes previos que son producto en ocasiones de esas coyunturas o puntos de inflexión, pero también del trabajo rutinario y que apoyaron en gran medida la respuesta de la crisis durante el COVID. Entonces creo que eso fue lo que encontramos. Bueno, porque ahora, ¿qué es lo que se ha aprendido ahora? Pues habría que ver algunas respuestas, porque de hecho también en el COVID también ya había pandemias previas, la H1N1, y cuando fue H1N1 había también aprendizaje previo que no se utilizó en la respuesta contra el COVID. También, por ejemplo, en las vacunas había todo un proceso de aprendizaje del sistema de vacunas en México que, que poco se usó cuando se inventaron las vacunas dentro del COVID. Entonces sí, hay procesos de aprendizaje, qué se aprende, qué no se aprende. Habría que irnos hacia los programas y políticas que van surgiendo o hacia los cambios en el diseño institucional. A veces, por ejemplo, también se generan lo que se llaman, o mucho se conoce como desarrollo de infraestructuras de aprendizaje, que es en las organizaciones tener ciertas unidades que vayan siendo eh, 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 trasladando las experiencias de lo que están en la mente hacia reglas y normas, hacia las organizaciones. Pero también depende del tipo de organización. Por ejemplo, hay organizaciones como los hospitales cuyos procesos de aprendizaje se dan fuera. En las universidades hay procesos de aprendizaje que se dan dentro de la organización y en otro tipo de organizaciones. Y la respuesta que se da es distinta también, ¿no? Entonces, habría que ver cómo se aprendieron dependiendo del tipo de organización en particular. Un poco, pero en todos ellos hay muchos procesos de tensión, ¿no? Es entre la flexibilidad y la estabilidad.
que de hecho, por ejemplo, hablar de cambio institucional es un poco contradictorio, porque las instituciones suponen cierta estabilidad y no el cambio, ¿no? Pero sí habrá que ir más por ese lado. Pues muy bien, doctor. La verdad es que sí es muy interesante, ¿no? Esta combinación, estas combinaciones de estudios organizacionales, estudios institucionales. Hay muchos complementos en términos de administración. Por ahí vamos a abrir la ronda de preguntas y por ahí ya tenemos al doctor Rodolfo García. Adelante, doctor. Y es ponente en la siguiente mesa. Hola, ¿qué tal? Gusto en verte, como siempre, Jorge, y muy interesante todo lo que planteas. Realmente, Yo creo que los aportes de la teoría organizacional a la política pública son en realidad muy amplios y esta aproximación que hace a través del riesgo me parece que es bien interesante. Deja muchas cosas, eh, digamos, sobre las cuales deberíamos reflexionar, pero en particular a mí me gustaría tener tu opinión con respecto exactamente al punto nodal, el tomador de decisión. El tomador de decisión en el sector público se enfrenta a una serie de problemas, como tú lo señalabas, de crisis que pueden ser más rápidas, más lentas, más profundas o menos profundas, y tiene que dar una serie de respuestas, en ocasiones teniendo detrás todo el entramado institucional, lo que más o menos puede determinar algunas de sus decisiones, pero a mí, digamos, desde hace tiempo me hace bastante ruido este planteamiento que se ha hecho desde la economía con Kahneman, con esta idea del pensamiento rápido y el pensamiento lento, ¿no? En donde Kahneman plantea que el pensamiento rápido es este pensamiento que te lleva intuitivamente a decidir, y cuando tienes demasiada presión, a veces lo haces, y pone una serie de ejemplos. Te ha incidido mucho en la economía, en la parte esta de cómo realmente construimos la decisión, y esta decisión no está pegada a lo que esperaríamos, ni siquiera muchos valores. A veces tenemos que entender el cómo ese decisor se ve forzado, digamos, en su intuición a rápidamente responder, y eso le da ventajas y desventajas. Y cuando le das tiempo, entra el pensamiento lento, en donde entonces puede construir esquemas y demás, ¿no? Y en esta parte me gustaría conocer tu opinión con respecto a justamente la crisis, ¿no? ¿Cómo atiende el decisor y la experiencia? Yo también, de hecho, por ahí, la ponencia que traigo el día de hoy va por ahí más o menos, a esta serie de problemas que a veces son mucho más urgentes, mucho más rápidos, están prácticamente sobre ti, y estos otros en los que tienes tiempo, digamos, de dar un paso atrás, reflexionar y echar mano de un herramental mucho más sofisticado. sí, igualmente mucho gusto verte por acá, por Rodolfo. El tomador de decisión, hay que partir un poco de un supuesto, es que no es un ente homogéneo igual en todo, ¿no? Digamos, en términos de estos estudios que hicimos sobre gestión de crisis de COVID, encontramos que había por ahí también algunos estudios que hicieron sobre el famoso tomador de decisión de la burocracia a nivel de la calle, ¿no? Pensando en los médicos y enfermeras que tenían que tomar una decisión cuando llegaba el paciente y lo van hacia aquí, lo van hacia allá, y que a final de cuentas ese tipo de decisor eh, pues fue de los más perjudicados también. Entonces eso requería cierto tipo de decisiones de acuerdo a donde se encontraba él. Pues, decisiones más en el sentido más de términos científicos, etcétera, que si hubiera sido otro tipo de decisor pensando de hacia dónde destinan los recursos, o si en las etapas de preparación en la crisis, cómo se piensa un sistema de salud para enfrentar el futuro. Entonces hay un tipo, el tomador de decisión como depende mucho sus características para ver ese tipo de cosas, o sea, cómo decida, ¿no? Hay más funciones técnicas, más funciones más a largo plazo, pero independientemente, había uno que tiene que ver con la gestión de crisis, que son las 10 acciones de lo que es el liderazgo que estaba ahí, por ejemplo, ¿no? Que son implicaciones muy importantes
para toda la gestión de crisis. Por ejemplo, la de construir un significado, ¿no? Entonces, realmente cuando ocurre algo en una organización, un desastre, una crisis, lo que sucede, siempre desde las personas voltean a ver hacia la autoridad para que dé una, una luz hacia eso, ¿no? Entonces siempre hay un comunicador donde dice, bueno, pues sí, pasó esto, pero pues no es tan grave, ¿no? Casi siempre, ¿no? Aunque fuera muy grave. Pero la autoridad, el decisor, entonces va construyendo el significado con respecto a esta percepción de lo que está pasando. También, por ejemplo, y al final es importante porque tiene que rendir cuentas sobre eso que hizo antes. Y en el Inter hay otras decisiones como las decisiones urgentes que se toman en ese momento, porque una crisis implica también sentido de urgencia, eh, y como esas decisiones, pues tienen que rendir cuentas con respecto a eso. Y en términos, entonces, a lo que voy, son dos cosas, ¿no? Es decir, en- de cómo se decide si, porque hay otra postura, esa famosa de los famosos, ¿cómo? Los, la parte comportamental, ¿no? Que dicen que cambios pequeños pues tampoco es así, pero eso será parte de otra discusión, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo en donde eh, tomamos decisiones bajo condiciones de incertidumbre y ambigüedad. Incertidumbre porque no conocemos toda la información y ambigüedad porque mucho de lo que pensamos va a depender de cómo interpretemos eso que está sucediendo. Y lo que hace la autoridad es darnos elementos para interpretar eso que está sucediendo. Y es porque uno, cuando uno, bueno, vaya, no, por ejemplo, eh, algunas personas a cierta edad pueden interpretar las cosas de una manera distinta en otra edad. Igual pasa con las organizaciones. Las organizaciones, este, el mismo fenómeno, un fenómeno muy similar, puede ser interpretado en forma distinta en otro tiempo y lugar. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que muchas de las decisiones se dan bajo condiciones de ambigüedad e incertidumbre. Reconociendo esto, entendemos mucho de las decisiones que se toman en los distintos niveles. Hay un nivel que es el de la calle, ¿no? Médicos y enfermeras, pero había otro nivel también de donde se destina todo el presupuesto y también otro nivel mucho más alto que es el dar sentido hacia eso que está pasando. Entonces, pues no habría una respuesta así, pero más bien lo que nos dice mucho de este análisis institucional de teoría de la organización es que gran parte de lo que sucede va a depender de las condiciones particulares en ese momento y cómo están las cosas, ¿no? No llevar a otras situaciones. Yo creo que, este, sí, esa parte, pues sobre todo el parte de la decisión y lo que tiene que hacer la autoridad como tomador de decisión, están esas 10 acciones que son muy importantes para entender por qué sucedieron tales cosas, ¿no? Eh, lo que sí es que, igual, en términos de coyunturas críticas, decisiones previas condicionan decisiones futuras. Entonces, de la manera en que se respondió al inicio, después es muy difícil cambiar qué es lo que sucede después. Pero conocer todo esto ayuda mucho a entender muchas situaciones que suceden en ese sentido, ¿no? Sería eso por el momento. Mucho gusto conocerte, Alberto. Ojalá que coincidamos en otros eventos. Gracias. Gracias, doctor Rodolfo, gracias, Jorge. Tenemos todavía unos minutos por si por ahí alguno de los, por ahí el maestro Diego Muciño. Adelante, Diego. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Culebro, por la presentación, muy interesante. Eh, pues yo nada más quisiera comentarle que, bueno, si bien usted nos dijo a lo largo de la presentación que cada fenómeno, que cada situación de crisis tiene que tener un análisis técnico en términos ya sea económicos, en términos de salud, eh, me gustaría conocer, dada su experiencia en términos de gestión, cuál es el desempeño que obtuvo México respecto a la pandemia, a la crisis de pandemia. Tenemos un informe de la Comisión Independiente sobre la pandemia en términos de salud, pero en términos políticos, en términos de liderazgo, de toma de decisiones, pues todavía no se ha analizado profundamente lo que sucedió
durante la pandemia. En este sentido, me gustaría conocer su opinión respecto o en comparativa con otros países acerca de las decisiones que tomó el gobierno mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Suerte también por acá. Eh, yo recuerdo cuando estábamos un poco al inicio del proyecto que editamos el número especial de la revista de Guanajuato de la RAMAP. Muchos de ustedes ya la conocen y los he visto por ahí en la revista que en el está Jesús Ramírez, con mi patrón y todos ellos. Eh, a lo que voy a decir, cuando conocemos esa presentación, la estaba comentando Vera ya, y dice, bueno, es que uno de las dificultades es que es tratar de dar un comentario sobre algo que está sucediendo, ¿no? Es un poco también difícil hacer una evaluación acerca de lo que pasó. Yo creo que hay algunos, eh, algunos elementos que nos permiten ir dando cierta luz sobre lo que pasó y sobre lo que puede pasar y cómo se responde. Eh, hay varios, ¿no? Hay un informe que hace estudios y dice pasó esto, lo otro aquí, otro por allá, pero eh, yo creo que hay cuestiones como, por ejemplo, la rendición de cuentas, que me parece que eso es algo que todavía no hemos llegado a decir, bueno, pasó esa pandemia, respondimos de esta manera, y es un ejercicio de rendición de cuentas que hacen las organizaciones para explicar por qué sucedió eso. Creo que hace falta un poco más de explicaciones de cómo se tomaron esas decisiones, independientemente de cómo hayan sido los informes. Creo que hay otros elementos importantes que dicen, bueno, eh, en términos, por ejemplo, de personal de salud, creo que eh, el problema, gran parte de lo que decía, lo que nos señala es que decisiones previas van a afectar decisiones posteriores. En el caso de México, una decisión previa a la pandemia fue haber desaparecido el Seguro Popular para crear el INSABI. Uno nunca sabe qué es lo que puede pasar si una cosa no sucede o otra no. O sea, yo no podría decir, bueno, si no hubiera habido pandemia, el INSABI hubiera funcionado. Puede que tal vez no, pero lo que sí sabemos es que desaparecer algo que ya estaba como Seguro Popular por completo y crear un INSABI, no, la pandemia nos agarró en un proceso de transformación que hubiera sido diferente si nos hubiera agarrado en otro proceso en el cual no hubiera habido eso, otro tipo de cambio. Entonces creo que eh, hay elementos que pueden explicar mucho de lo que ha sucedido y sobre todo en términos de comparación con otros países similares. Creo que también los estilos de liderazgo al inicio de la pandemia también fueron muy importantes para lo que vino después. Y también ha habido por ahí, todos sacaron por ahí una revista también sobre la importancia, precisamente eso, ¿no? De las decisiones apegadas más hacia carácter científico o más hacia carácter político. Pero aunque sean políticos, pues no dejan de ser científicos, ¿no? Entonces, también creo que eso fue algo que impactó. Pero lo que sí encontramos es que, eh, uno, decisiones previas afectan a decisiones posteriores. Eh, Personal de salud creo que fue de los menos favorecidos. Había aprendizajes previos que podían haberse explotado que no se hicieron, como por ejemplo recuperar algo que se hizo con pandemias previas del H1N1, la gripe porcina. Parecía que estamos comenzando desde cero. Eh, También, en términos, por ejemplo, de, el- pero sobre todo también, por ejemplo, en algunos casos sí hubo, eh, sí se recuperó información de aprendizajes previos cuando se trataba de implementar ciertas políticas previas como intercoordinación entre distintos estados o lo que pasó en Yucatán, pero también no se hizo. Creo yo que faltó recuperar aprendizaje de las vacunas para poder llevarlas a cabo cuando hubo el COVID también, ¿no? Entonces yo creo que, digo, es difícil hacer
una evaluación como tal, todavía estamos en ese proceso, pero yo creo que sí hay ciertas pistas que son esas, ¿no? Que son la, la dificultad de poder extraer aprendizajes previos para lo posterior, que pueden explicarse en función de términos de incertidumbre, ambigüedad, etcétera, ¿no? Entonces, sí, lejos de encontrar una evaluación, porque también las evaluaciones también es decir, una evaluación que se presenta ahorita la vamos a entender diferente de unos 6 meses también. Entonces habría que ver eso que sé, pero creo que en términos de la opinión am, creo que podemos desarrollar ciertas hipótesis o proposiciones para cosas en el futuro como esas que dije, pero tener una evaluación exactamente de lo que pasó habría que distinguir de las que se han hecho, ¿no? Creo que sería por ahí lo que te puedo decir por el momento. Sí. Gracias, Bueno, Diego. también rápido, por ejemplo, también encontramos algo muy interesante es eso, ¿no? Que pareciera ser también que en algunos casos exitosos dependió mucho de cómo se contaba el sistema de salud en ese momento y de cómo se tomaron esas decisiones en función de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, hay un estudio por ahí entre Filipinas y Vietnam, por ejemplo, comparando esos dos sistemas de salud. Hay otros que también tienen que ver con sistemas de salud por ejemplo, los escandinavos, ¿no? Tenemos a Noruega y Suecia. Entonces, Suecia tienen sistemas de salud más o menos similares, bueno, muy similares, pero la respuesta sueca fue muy diferente a la respuesta de los demás países escandinavos. Y eso pudo haber explicado los números en su mortalidad y lo que está pasando, pero que después fue menos que otros países. También eso es importante ver eso, ¿no? Y luego también decían es que políticas de aislamiento en países que de por sí están aislados, pues, eran, es entender cómo políticas previas condicionan las políticas nuevas sobre COVID. Y el no reconocerlo es lo que puede traer muchas complicaciones. Y todo eso trae complicaciones en términos de confianza y legitimidad de las instituciones. Sí, por eso sería todo. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, doctor Jorge. Tenemos todavía unos minutos por si hay más preguntas. Por allá en el Colegio Libre de Hidalgo. Adelante, colegio. Ok, nada más para agradecer al doctor su participación, un tema demasiado relevante, la verdad. Ya lo estamos mejorando mucho a atender la crisis, aunque en mayor parte el gobierno no ha atendido una crisis social que viven atrás del problema de los narcos, de la inseguridad. Es una crisis muy importante para enfrentar a esa crisis necesita una solución política. ¿Qué piensan de este tipo de crisis que vive México? Esto último creo que no lo escuché muy bien. No, ¿cómo podemos ah, arreglar o sanear esta situación, tipo de crisis? ¿Cuál es la estrategia adecuada para, no, para enfrentar a esta crisis que vive de la inseguridad? Sí, también, bueno, ahorita que comentan eso, eh, otro elemento interesante que encontramos, y ya un poco al final, fue algo relacionado con uno de policrisis, es decir, existencia de crisis que ocurren dentro de otras crisis o que ya estaban previas, que en el caso mexicano, pues ya veníamos también trayendo problemas en términos de crisis de crimen organizado, salud, y entonces cómo también el COVID vino a formar esa idea de policrisis. Esto, hace poco hicimos un texto sobre entender policrisis en términos de la crisis migratoria, ¿no? Es decir, hay eh, una crisis que no es tanto producto de las personas que entran, sino de la respuesta que se da a las personas que entran, ¿no? Entonces, es un poco parecido a lo que pasa con los desastres, con
con la idea de los desastres, que no hay desastres naturales, es decir, son desastres, porque siempre van a haber inundaciones, terremotos, etcétera, pero eso es un desastre por la preparación y lo que se hace con respecto a eso. Y eso nos lleva a este término, lo que es la policrisis. Yo creo que en términos de, bueno, hicimos eso para entender, por ejemplo, la, la, res- la respuesta de las ciudades, de la Ciudad de México, frente al fenómeno migratorio en un contexto de crisis de crimen organizado y de COVID. Y lo que uno encuentra, por ejemplo, es que también lo que me sale un poco grueso sobre las decisiones, que la ciudad es la primera que responde frente a este fenómeno de crisis de los migrantes, pero tiene pocas capacidades porque la migración es un fenómeno más que se responde a nivel federal. Entonces, hay poca capacidad de respuesta de quien tiene que dar esa respuesta. En términos de cuál sería esa estrategia, sería ver a qué nos estamos enfrentando y ver si quienes responden a esa crisis tienen la capacidad para responder. Por ejemplo, en el caso de migrantes irregulares en la Ciudad de México, la ciudad puede hacer muy poco, ante un fenómeno que requiere otro tipo de cosas. Entonces, una posible estrategia sería de dotar de una mayor capacidad a las organizaciones que tienen que dar respuesta a esa crisis, que en este caso en las ciudades serían las alcaldías o los municipios. Una posible estrategia sería entonces fortalecer la capacidad estatal para atender esa crisis, ya sea de salud, crimen organizado o lo que pueda suceder. Esa podría ser una posible vía para estrategia. Y la otra sería, como se trata de crisis transfronterizas, eh, generar instrumentos de coordinación en la preparación, en la respuesta y en el aprendizaje que, que ayuden a mitigar el impacto de la crisis. La coordinación fue algo muy importante que surgió a raíz de lo que pasó en la isla de Utoya con los noruegos, no sé si más o menos ubican ese asunto. Se trataba de que en julio de hace unos años un noruego puso unas bombas en Oslo, luego fue una isla y comenzó a matar a muchos estudiantes. El caso es que cuando se hacen los estudios y qué fue lo que pasó, se dan que impact hubo pocos mecanismos de coordinación entre las distintas policías de Oslo con otras partes. Entonces, una posible estrategia sería también establecer mecanismos de coordinación previos en las distintas etapas frente a la crisis. Yo creo que con estas vías podemos ir adelantando algunas cosas de posibles estrategias que hay, ¿no? En cuanto a eso. También va a depender porque también hay crisis que son más repentinas, pero hay crisis en las cuales son altamente previsibles, en las cuales si no se hace algo ahorita, no se va a poder hacer mucho después. Cambio climático, obesidad, salud, etcétera, ¿no? Ok, Sí, está bien. sí, o sea, probablemente sea eso, ¿no? Muchas gracias, maestro Sarkis, muchas gracias, doctor Jorge. Pues muy interesante estos elementos de liderazgo, de procesos de aprendizaje. Yo creo que la parte de los liderados y los procesos de aprendizaje son elementos importantes para la solución de crisis. Eh, Doctor, pues todavía si quiere hacer un último comentario antes de algún comentario final acerca de toda su exposición, No, creo que tenemos, por ahí levantaron la mano, ¿no? En el Colegio Libre de Hidalgo, no sé, sí, creo que sí, no sé. si hay otra mano por ahí, a ver. Sí, bueno, por ahí en el Colegio Libre de Hidalgo. Gracias, doctor. Pues aquí hace un momento platicábamos con Sarkis, su hermano se encuentra en Líbano y justo es que la Ah, embajada manda un mensaje, ¿no? Pues invitándolos a salir, preparan un vuelo, entonces pues ese también es un esquema de crisis, de cómo atenderlo, cómo es que, pues lo han dicho, la importancia de de las bases de datos, ¿no? Cómo es que pueden identificar de manera inmediata quiénes son estos usuarios. Y bueno, pues ese es uno de los ejemplos que tomábamos aquí hace un momento. Y algo también de lo que anoté, de lo que comentaba usted, es que pues es un tema político, ¿no? Y el expresidente de la República pues no se acercó a las zonas de desastre en ningún momento, no se le vio por ahí. Y creo que eso pues también hace que la ciudadanía cambie la percepción, pierda la confianza, tenga incertidumbre en todas las instituciones y hasta dónde nuestro DN3 puede funcionar y qué circunstancia o qué es lo que nos lleva a que la ciudadanía tampoco
estemos preparados o cómo es que el Estado tendría que ir haciendo un mecanismo de enseñanza para la ciudadanía para poder pues tener respuesta, o sea, no atenderlo, sino usted también mencionaba estar preparados y pues tener el primer acercamiento quizá. No hemos tenido y logrado esos aprendizajes, nos siguen pasando las circunstancias, nos seguimos inundando, seguimos construyendo en lugares de riesgo, entonces pues es algo complejo que se tiene presente. Gracias. No, sí, tiene toda la razón, aquí varios buenos puntos interesantes. Es último, por ejemplo, este, es decir, la parte de los desastres naturales, no, bueno, no hay desastre natural, sino se hace un desastre porque uno construye donde pasa el río y cuando llega el agua, pues ya se hizo, hay cosas que hacer. Entonces, pues, la preparación es importante en ese sentido. El otro punto es eso que mencionaba sobre el Líbano y el mensaje que da las autoridades exteriores, tiene que ver precisamente con el papel de la autoridad para ir construyendo significados sobre eso que está pasando, cómo lo redacta, cómo lo hace y el tipo de ayuda que da y el elemento simbólico que hay frente a toda esa crisis que sucede, ¿no? Porque tiene mucho que ver la crisis en el sentido de la percepción de cómo uno la construye a partir de los datos que tiene, que es la presidencia, el elemento simbólico, etcétera, ¿no? Pero creo que tiene muchas cosas interesantes por ver por ahí. Y que bueno, el caso de Líbano es un luego sí que es un conflicto mucho mayor y que el papel de la autoridad debe ser fundamental, no solo sino también a nivel mundial, para que tengamos una percepción acerca de eso importante, ¿no? Pero sí, estoy totalmente de acuerdo a eso que sucede. Gracias. Gracias, maestro Anaí, por la pregunta. Gracias, doctor Jorge. Por ahí no sé si hay alguna otra porque de momento pierdo el panorama. No, ¿verdad? En chat Este, tampoco. No, doctor. Pues no me resta más que agradecerle al doctor Jorge ¿Quieres Culebro algo por... rápido? Algo, perdón, Ignacio, Adelante, nomás, adelante, Jorge. solo para terminar, no, para decirles que en el Labón Coajimal para el departamento, pues, aparte de se desarrollan otros tipo de estudios muy interesantes, unos a cargo del doctor Ignacio, por ejemplo, otro por aquí. También va a estar ahí el doctor César Vargas y otros colegas del departamento. Y bueno, pues hacer el llamado a que cuando quieran podemos reunirnos para ver esos mecanismos de fortalecimiento y cooperación importantes que hay. Digamos, en ese sentido, ¿no? Es decir, mecanismos de coordinación que puede haber entre estas instituciones para enfrentar posibles temas en el futuro pueden ser muy útiles también y comprender y compartir estos significados que hay. Y bueno, cualquier otra cosa, pues los esperamos ahí en la UAM, ya sea físicamente o pueden visitar las páginas del departamento que tenemos por ahí, ¿no? Para cualquier otra información que quieran con respecto a ese tema y a otros temas que está manejando el departamento. Y pues sí, nada más eso. Y pues muchas gracias por todo. Gracias, doctor. Pues a nombre del comité organizador de este tercer Congreso Internacional de Ciencia Política y Economía, pues le damos las gracias al doctor Jorge Culebro y al mismo tiempo pues los invitamos para la mesa 5 de Políticas Públicas, Gobierno, Gobernanza y Gestión a cargo del doctor Rodolfo García. Pues muchas gracias y que sigan los éxitos, ¿no? Con todas estas ponencias. Gracias. Gracias, hasta luego, muchas gracias, hasta luego. Gracias. Nos Gracias. vemos. Gracias.